Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar un domingo más en esta transmisión con ustedes. Y así les pido que me puedan acompañar al Salmos número 42. Vamos a estar leyendo acerca de este salmo. En su versículo 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Padre, en esta mañana te agradezco por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Gracias porque es por tu misericordia que tú permites que yo pueda hablar en esta mañana y transmitir el mensaje que tú quieres darle a tu iglesia. Señor, te ruego que tú hables a través de mis palabras, a través de mi corazón, y que mi vida, Señor, sea una vía por la cual tú puedas hablar a tu iglesia. Bendice a todos los que puedan escuchar este mensaje, Señor. Te ruego que tú siembres esta semilla en nuestro corazón y que tú la lleves, Padre, a que dé un buen fruto y a que podamos entender y conocerte cada día más a través de tu palabra. Tu palabra nos da vida y nos vivifica, y hoy creemos en que tú nos puedes hablar y puedes bendecir nuestra vida a través de ella. Te damos las gracias, toda la honra y gloria, Señor, solo a ti, Jesús. Amén. Así vamos a ver el tema que nos compete hoy, es el desafío del desánimo. Y quisiera que leyéramos otra vez el versículo 5, que va a ser nuestro versículo central. Dice así: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y a través de este versículo vamos a estar viendo algunos elementos que componen el desánimo y cuáles son las herramientas que Dios nos da para enfrentarlo. Como sabemos, recientemente la iglesia y en general el mundo ha estado envuelto en un ambiente que propicia mucho el desánimo. Hay muchas situaciones que nos han rodeado, como la pérdida de nuestros seres queridos, algunos la pérdida del empleo, el cierre de iglesias, que tal vez en algunos momentos ha parecido permanente, el enfriamiento espiritual, entre otras cosas, hermanos, que han ido propiciando un ambiente el cual se hace muy latente el desánimo. Investigando un poco acerca de este tema, pude encontrar algunos estudios, por ejemplo, los de la Organización Mundial de la Salud y algunos expertos en diferentes lugares del mundo han advertido que los problemas de salud mental podrían generar el confinamiento y la pandemia. Por ejemplo, se hicieron algunos estudios donde entre mujeres encuestadas, hombres jóvenes entre los 18 y los 90 años, algunos siendo trabajadores, algunos siendo de estudios universitarios, y un porcentaje con ingresos promedio, el 9% dice tener un trastorno de salud mental desde antes de la pandemia, y los resultados muestran que un 29% de la población consultada presenta síntomas de ansiedad y un 35% de depresión. Esto ha ido en aumento por las condiciones que hemos vivido recientemente. Sin en cambio, no significa que para nosotros sea totalmente ajeno este tema. Yo creo que como hijos de Dios o de la iglesia no deberíamos sentirnos avergonzados o sentirnos indiferentes ante los temas del desánimo, porque es algo que nos va a afectar a todos en algún momento. Pero Dios nos muestra cómo puede haber esperanza aún a través de estas dificultades. Nuestro aspecto número 1 es: estar lejos de Dios nos hace sentir en desánimo. Si leemos un poco más atrás, en el capítulo 42, versículo 2, dice así: Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Aquí el salmista nos está expresando: ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Esto nos refiere a que probablemente el salmista se sentía lejos de Dios, se sentía alejado por alguna circunstancia o alguna situación, y esto estaba trayendo desánimo a él. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos ilustra la Biblia con diferentes personajes. El desánimo trae a nosotros tristeza. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas 22, en el versículo 54. Este es un ejemplo que tal vez hemos escuchado antes, que es claro y trae luz acerca de cuando estamos lejos de Dios. Dice, voy a leer desde el versículo 54, igual en Nueva Traducción Viviente. Si me quieren acompañar, dice así: Entonces lo arrestaron,
refiriéndose a Jesús, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Podemos enfatizar aquí, como dice, Pedro lo siguió de lejos. Y los guardas encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Bueno, y aquí sabemos lo que ocurre con Pedro, que es lo que Jesús le relata antes que va a pasar, que va a negar a Jesús. Pero después, cuando ocurre ese acontecimiento, nos dice, en ese momento, en el versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por su mente. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Vemos cómo estar lejos de Jesús hizo que Pedro pudiera tal vez titubear en su fe, pero también le trajo tristeza. Estar lejos de Jesús también nos hace olvidar sus palabras, porque en esos momentos dice que pasaron rápidamente las palabras de Jesús por la mente de Pedro. Es decir, que tal vez había olvidado las cosas que Jesús había dicho de él, las enseñanzas que Jesús había traído sobre su vida, cómo él mismo había confesado que Jesús era el Hijo de Dios. Y en esos momentos de tristeza, de desánimo, cuando Pedro se siente triste y se siente tal vez presionado por el entorno, olvida las palabras de Jesús y se siente en tristeza. Y no solamente Pedro, como este personaje de los discípulos, se sintió de esta forma, sino el mismo Jesús enfrentó estos sentimientos unos momentos antes de empezar toda la vía de la crucifixión. Y podemos ver curiosamente que no solamente este salmo nos habla de un salmista que se siente en estas condiciones. Si lo leemos más detenidamente, podemos entender que este es un salmo mesiánico. Nos habla acerca de Jesús. Desde que dice en el versículo 2, tengo sed de Dios. Esas palabras fueron de Jesús en la cruz, y entre otros versículos nos hace darnos cuenta que Jesús no está ajeno a estos sentimientos de desánimo, de tristeza, sino que Él mismo sintió todas estas circunstancias y emociones. Vamos a leer en Mateo 26, desde el versículo 36. Recordemos cómo el desánimo nos trae tristeza, nos hace olvidar las palabras de Jesús, y también el desánimo trae desesperación. En Mateo 26, 36 dice así: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Y en el 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo. Y en estos momentos vemos cómo Jesús en Marcos nos dice también cómo Él clama, Abba, Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en estos momentos estaba experimentando una profunda tristeza porque sabía lo que iba a acontecer y que el hecho de estar lejos de Dios iba a afectarlo de una manera profunda, y el sufrimiento que iba a pasar no iba a ser sencillo de soportar. Y en estos momentos vemos cómo Él expresa su tristeza, expresa tal vez la desesperación de enfrentar a esto que era bastante difícil para Él. Pero aún vemos cómo Él, ante esta situación, pues se encomienda a los brazos de su Padre, y cómo Él les pide a sus discípulos que lo apoyen porque está profundamente triste y se encuentra en un momento difícil. Al alejarnos de Dios y dejar que estos sentimientos se apoderen de nosotros, estos efectos que traen el desánimo, nos lleva a nuestro siguiente aspecto, que es el desánimo te hace perder la esperanza en Dios. Vemos en el versículo, regresando a nuestro versículo central, dice, pondré mi esperanza en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nos hace ver que nuestra esperanza en Dios, cuando estamos lejos de Él, estaba puesta por otro lado, o tal vez estaba puesta en otra cosa. Es decir, que nuestra esperanza no estaba puesta fijamente en Dios, y esto es un efecto por el cual también sentimos desánimo.
El perder nuestra esperanza en Dios nos hace sentir el abandono de Dios. En Mateo 27:46 nos refleja cómo Jesús se sintió también en un momento abandonado. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que me dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si regresamos a nuestro versículo en Salmos, en el versículo 3 dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Cuando nosotros nos sentimos desanimados, es muy fácil que a veces nos preguntemos, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está ese Dios tuyo? Que nuestras abrumaciones en nuestra mente puedan llevarnos a sentir que Dios nos abandona. Y esta palabra de abandono o olvido en el hebreo significa olvidado, estar ausente, estar ajeno de. Y puede ser que tal vez nosotros en algún punto nos estemos sintiendo como olvidados de Dios, como que Dios está ausente, que tal vez no está tan presente en las actividades que yo estoy haciendo o en el problema que yo estoy pasando. Es que Dios no está viendo mi sufrimiento o es que Dios no está viendo que me siento triste o en desesperación. Y creo que no debemos olvidar que aún como hijos de Dios y que pasemos esas cosas, tenemos una esperanza a la que podemos volver. Cuando estamos en desánimo, nos hace sentir en angustia y sin esperanza. En este versículo, lo que significa esperanza es saber esperar, ser paciente. Y también, curiosamente, significa dolor. Y es que a veces tener esperanza o esperar duele porque no siempre pasa lo que nosotros queremos o no siempre se solucionan las cosas como nosotros querríamos. Dice en el versículo 9, ¿por qué tengo que estar angustiado, oprimido por mis enemigos? Todos estos aspectos son como nos hace sentir el desánimo. Si nosotros vamos dejando entrar el desánimo a través de la tristeza, olvidando las palabras de Jesús, traemos a nosotros desesperación. Entonces el desánimo nos irá haciendo perder la esperanza en Dios. Nos hará creer que Dios nos ha abandonado y nos hará sentir angustiados. Y entonces vamos a ir viendo cómo este versículo nos explica la decadencia en la que podemos ir cayendo, porque el desánimo también consume la alabanza. Si vemos nuestro versículo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. En otra versión dice, pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré. Es decir que en estos momentos, tal vez seguramente había dejado de alabar a Dios, que seguramente al dejarnos llevar por el desánimo, por la desesperanza concluyó en que consume nuestra alabanza a Dios. No tenemos tal vez ese ánimo, esa forma de seguir alabando a Dios. En este versículo dice nuevamente lo alabaré porque tal vez había perdido ese sentido de alabanza. ¿Y por qué es importante o por qué será importante tener alabanza a Dios o alabar a Dios? Y es que no solamente consta de un significado de cantos o de que podamos tener un devocional nada más. La palabra alabanza, yadá en el hebreo, específicamente se refiere a reverenciar o adorar con las manos extendidas, lamentar, aclamar, alabar, dar gracias, glorificar y exaltar. La alabanza, hermanos, es un medio con el cual podemos tener comunión con Dios. Y van a ser también estas herramientas con las que nosotros podemos enfrentar el desánimo. Si vemos en el capítulo 43, versículo 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. La alabanza a nosotros nos trae gozo, es una forma de que trae paz a nuestro corazón. La alabanza también trae a nosotros restauración.
Si leemos un poco más atrás, en el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Si podemos darnos cuenta, la alabanza es una forma con la cual podemos enfrentar el desánimo. Si el desánimo, como vimos antes, nos trae tristeza, la alabanza produce en nosotros gozo. Si el desánimo nos hace olvidar las palabras de Jesús, la alabanza hace que podamos volver a enfocar nuestra vista en Jesús y podamos enfocar nuestra mirada en quién es Él. Cuando el desánimo nos trae la desesperación, la alabanza produce en nosotros esa paz que necesitamos para volver a Él. Y esto puede, yo creo que cada uno experimentarlo, no solamente yendo a una iglesia o teniendo un devocional. Cada uno de nosotros en nuestra habitación, en lo secreto, o cuando tengamos nuestro devocional, podemos traer alabanza a Dios. Y es que no debemos olvidar que la alabanza es un medio poderoso que Dios puede usar para que nosotros volvamos a tener ese ánimo, para que podamos contrarrestar las situaciones de desánimo que estamos enfrentando. Y no es necesario muchas veces que nos sintamos dignos o que nos sintamos lo suficientemente sucios para alabar, porque no solamente alabar es un deber, sino alabar es una necesidad de nuestro corazón. Cuando no alabamos nos vamos secando interiormente porque no hay esta restauración y renovación constante en nuestro corazón. Porque no solamente, como les recordaba, es una cuestión de cantos, sino es una cuestión de poder reverenciarnos ante Dios y reconocer que nosotros le necesitamos. Y claro que nos podemos ayudar de entonar cantos o alabanzas, o los que tienen esa capacidad de tocar un instrumento, hacerlo. Y de verdad que por experiencia que yo he tenido y también que yo he visto, yo creo que el que Dios nos ponga este versículo de nuevamente lo alabaré, nos impulsa a que veamos que la alabanza es una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos combatir este desánimo. Y no solamente que la usemos cuando nos sintamos desanimados o cuando nos sintamos en una situación difícil, sino que debe ser una constante en nuestra relación con Dios, porque de esta manera vamos a ir renovando, como vimos, el gozo, la paz, la restauración. Y es una forma de que enfoquemos nuestra vista en Jesús nuevamente. Si vemos estas características de la alabanza, es un contrapeso a lo que vimos como los efectos que trae el desánimo a nosotros. Y así, por medio de la alabanza también podemos, como vemos en nuestro siguiente aspecto, conocer quién es Dios. Porque conocer quién es Dios va a restaurar nuestra alma y va a desarticular el desánimo. Este versículo concluye en esas palabras finales que dicen: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Quién está siendo Dios en estos versículos? ¿O cómo se está presentando a nosotros? Él nos está diciendo que nuevamente podamos confiar en Él como nuestro Salvador y como nuestro Dios, como un Dios íntimo y personal. Y nos invita a que podamos conocer quién es Él, porque es la forma en la que podamos desarticular las armas del desánimo. La palabra de Dios vivifica mi alma. Si leemos en el Salmo 119, 25, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y en la versión 1960 dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Esas herramientas que Dios nos da también son a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que vuelva a nuestra vida, la vida a nuestra alma. Y es que al final, desánimo viene de las raíces desanimar. Ánima viene de la raíz del alma. Y cuando dice desánimo, es que hay una ausencia de vida, o hay una ausencia de que la alma esté con vida. Y es que cuando dice revíveme con tu palabra, mi alma está hasta el polvo, eso nos da a entender que la palabra de Dios es capaz de dar vida, es capaz de restaurar otra vez lo que nosotros creíamos muerto. Dice también, por ejemplo, en el versículo 28 del Salmo 119, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Y en la versión 60 dice así:
Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y vemos aquí dos palabras muy curiosas que, como leímos en los estudios anteriores, se han aumentado la ansiedad y la depresión. Y aquí Dios nos da herramientas para poder enfrentar estas situaciones. Estar firmes en la palabra de Dios. Poder encontrar nuestro ánimo, poder encontrar nuestra vida en su palabra y poder tener esa comunión que nos hace saber quiénes somos y saber quién es Dios. La verdad de Dios nos mantiene en la presencia de Dios. En el versículo 43, en el capítulo 43 de nuestro Salmo, el versículo 3 dice así: Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Y es que la palabra de Dios también nos va a mantener en la presencia de Dios. No solamente es que nos haga vivir, que nos dé vida a través de su palabra, sino que también ella es la que nos va a mantener en constante comunión con Dios para que podamos estar fortalecidos ante las situaciones que nos traigan desánimo. Como vimos en los versículos del Salmo 119, la palabra nos trae vida y nos hace permanecer en Dios, porque ese es el mismo soplo de vida que Dios sopló a nosotros y que Dios sopló a la creación desde el Génesis 1, cuando Él dijo que se hicieran todas las cosas, y lo podemos leer, por ejemplo, en el Génesis 1, donde dice: Después dijo Dios, que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, todas las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Dice, y eso fue lo que sucedió. Y la tierra produjo vegetación de toda clase de frutos. Y también en versículos más adelante, cuando dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, cuando dice que Él sopló en el hombre aliento de vida, ese mismo aliento de vida que sopló en el hombre es el mismo aliento que Dios sopló a través de su palabra. Cuando dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios a través de los hombres, habla de que fue como si Dios soplara la inspiración a través de los que escribieron la palabra de Dios. Y ese mismo aliento que dio vida a los seres humanos al principio y que dio vida a todos los animales, es ese mismo soplo que Dios dio a su palabra, y es por esta razón que a través de ella nosotros podemos tener vida otra vez. Así que si hemos tal vez dejado de tener esa comunión a través de la palabra de Dios, a través de la lectura, si hemos dejado esa comunión a través de la alabanza, ese es un buen momento para sentarnos a reflexionar y pensar, como decía el salmista. Tal vez nosotros pensemos, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y nos demos cuenta que tal vez nuestra esperanza ha sido puesta en otras cosas, que hemos dejado de alabar a Dios y que Dios tal vez ha dejado de ser esa fuente de confianza como Dios y como Salvador. Y así Dios nos exhorta a que una vez más podamos tener una comunión íntima con Él. Es como un renacer de Dios que nos invita a buscarle, pues ahora que estos tiempos han sido difíciles, o que tal vez nos hemos enfrentado a cosas que no conocíamos y que nos hemos sentido desanimados y tristes, Dios nos da herramientas con las que podemos combatir esta situación. Esas herramientas son para hacerle frente al desánimo. Y no significa que vayamos a vencer todas las veces, pero que siempre podemos acudir a Él, estando en su presencia y con alabanza. Es la forma en la que nosotros vamos a poder enfrentar nuestro día a día y como vengan las situaciones del futuro. Así que les pido hoy que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos meditar en ella en nuestro corazón. Y les leo por última vez nuestro versículo y así hacemos una oración para despedirnos. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Oremos, hermanos. Padre, hoy te agradecemos
porque tú nos muestras, Señor, que tú no eres ajeno a nuestro sufrimiento. Te damos las gracias porque así como nosotros pasamos por desánimo y como nos enfrentamos, Señor, ante tal vez la soledad y la depresión o el sentimiento de que tú estás lejano, así Jesús, tú también te sentiste cuando viniste por nosotros. Tú no eres ajeno a lo que sentimos y tú, Señor, has pasado por todas estas cosas. Y por esto mismo, Señor, no tenemos un Dios que sea ajeno a lo que sentimos, sino que siendo carne se hizo uno como nosotros, para que nosotros podamos saber que Él nos puede entender. Hasta el detalle más mínimo, tú puedes entender en nuestro corazón todo lo que nos pasa. Y hoy, Señor, nos das unas palabras muy bellas y un aliento, Señor, inigualable, en el que nos dices que a veces nuestro corazón está desanimado o triste, pero, Señor, tenemos que entender que nuestra esperanza debe estar puesta en ti. Que debemos, Señor, ser constantes en alabarte, porque es la forma en la que tú puedes traer una vez más ese ánimo, ese gozo, esa restauración y ese enfoque en tu palabra. Y que asimismo tu palabra es la que nos va a mantener cerca de tu presencia. Obedeciendo tu palabra es la forma en la que nosotros podemos ver tu rostro, Señor. Es la forma en la que nosotros podemos estar escondidos, Señor, debajo de tus alas. Pues el que habita el abrigo del Altísimo es el que va a morar junto a la sombra del Omnipotente. Y para eso, Señor, necesitamos habitar, Señor, bajo tus alas. Habitar, Señor, bajo tu presencia. Para que estemos cubiertos y protegidos ante las cosas que vengan a nosotros. Tú oraste por nosotros, Señor, no para que nos alejáramos del mundo, sino porque sabías que íbamos a estar en él. Y para que en medio de esas dificultades, esa luz y sal que tú nos has puesto a través de tu Espíritu pueda resplandecer a la iglesia y al mundo al que vivimos hoy. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda sembrarse en nuestro corazón y entender que tenemos herramientas con las cuales podemos enfrentar el desánimo y la tristeza. Pero que también, Señor, hay una batalla que libramos diariamente para poder estar en tu comunión y poder estar arraigados bajo tu sombra de tus alas. Yo sé que es una lucha interior, Señor, muchas veces más fuerte de la que exteriormente podamos tener, pero tú, Señor, ya nos has dado la victoria a través de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Dios, que tú seas con tu iglesia, que tú seas, Señor, con cada uno de tus hijos. Y si hay alguno que se ha sentido en desánimo, como normalmente a veces nos sucede, que no dudemos, Señor, en que podemos acercarnos a Dios, que podemos entrar confiadamente ante el trono de esa gracia para hallar un oportuno socorro, una oportuna ayuda que Jesús, al extender su mano, puede rescatarnos nuevamente de esa tristeza o de ese hoyo de donde nos encontramos. Gracias, Dios, porque tú nos aceptas tal cual como estamos. Tú no pones condiciones en nosotros, pero tú quieres transformar nuestro corazón y nuestra vida para que sea un reflejo de Jesús en esta tierra. Te agradecemos, Dios, y bendecimos a tu iglesia en donde quiera que esté y que nuestro corazón, Señor, esté alineado a tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre, Señor. Amén.